tardes. 13 de marzo, estamos conmemorando hoy los cubanos, todos, y en particular Artemisa, un aniversario más, el 68, del asalto al Palacio Presidencial y la toma de Radio Reloj. Una de las acciones combativas que más ha dado que hablar a historiadores y que todavía hay algunos que están resolviendo entuertos, sobre todo historiografía dedicada a distorsionar y a desmontar la historia, porque hay muchas cosas que están claras evidentemente con el paso del tiempo. ¿Por qué el asalto a Palacio? ¿Quiénes? ¿Por qué? ¿Cuál era el propósito? ¿Por qué no se logró? Es algo difícil, pero está escrito, se sabe, algunos de los protagonistas todavía viven y estos y otros que ya fallecieron han dejado testimonio suficiente para saber cómo y por qué ocurrieron los acontecimientos. Algunos historiadores como Ciro Bianchi, un gran cronista, además creo que con una posición bastante vertical y bastante seria, han echado leña al fuego con algunos elementos aparentemente demostrativos de por qué no se hizo la acción del 13 de marzo del 57 y la toma de Radio Reloj, que es su hermana menor, con toda la precisión con la cual se planificó por parte de José Antonio y la directiva, y valga la redundancia, del directorio revolucionario. Fue una de las grandes acciones. No fue una acción fortuita, fue planificada. Había un convenio, había un tratado, había una carta de México firmada, por supuesto en México, entre Fidel por el 26 de julio, José Antonio por la FE y por el directorio, que comprometía a ambas organizaciones a unir fuerzas en la lucha contra la dictadura. Y José Antonio tenía total independencia del movimiento 26 de julio para hacer esa u otra acción. Y se decidió, por lo tanto no hubo contradicciones para nada con el movimiento 26 de julio. Tal vez no era el momento, tal vez no era el lugar, tal vez no era la acción, pero se hizo y está inscrita como las grandes acciones combativas en las ciudades durante la lucha insurreccionaria en cualquier etapa de la historia de Cuba. Justiciar al tirano Batista en su propia madriguera en el Palacio Presidencial no se pudo hacer, avisando al pueblo al unísono desde Radio Reloj, como lo hizo el propio José Antonio, que después encontró la muerte en las proximidades de la Universidad de La Habana. No se pudo lograr la acción. Batista lo detectó por avisos de sus cooperantes, de quienes trabajaban con él en Palacios, encargados de su vigilancia, y pudo escapar milimétricamente del ajusticiamiento de un comando que llegó hasta su propia oficina tras una cortina y una puerta que no sabían que existía. Esa fue la acción, pero no hay duda de que se inscribe entre las grandes del proceso revolucionario cubano de cualquier etapa de lucha. Dos aclaraciones necesarias, pertinentes, oportunas y justas quiero hacer para poner un poco de luz sobre el asunto. Una cosa era el directorio y otra cosa era la FEU, pero tenían la misma dirección en José Antonio Echeverría. La FEU era el estudiantado de la Universidad de La Habana, ¿verdad?, de las otras dos universidades que ya existían, la de Oriente, la de Las Villas, y el directorio revolucionario eran aquellos estudiantes de la FEU con un pensamiento más radical, decididos a la lucha armada, aunque perdieran la vida, porque triunfara la revolución y cayera Batista. O sea, la FEU eran todos los estudiantes y el directorio revolucionario una fracción de ellos que estaban decididos a llevar a cabo la lucha armada, más otros que eran intelectuales, obreros, como los que participaron por Guanajay, por Guira de Melena, que no eran estudiantes universitarios. Esa es una aclaración necesaria. La FEU la creó Mella allá en la década del 20, José Antonio, a partir del 1 de octubre del año 54, fue su presidente, dio siempre muestras de ser un dirigente estudiantil muy radical, el único, de hecho, de los presidentes de la FEU que murió ejerciendo ese cargo y en combate. Esa aclaración la hago. Y la otra fueron las posibles contradicciones que surgieron después, no de principios, sino de criterios y de procedimientos entre algunas organizaciones políticas que llevaron a cabo la dirección de la revolución, de la lucha insurreccional contra Batista. 26 de julio con Fidel, partido con Blas Roca, y el directorio primero con José Antonio
y después con Faure Chomón. El directorio, aclaro también, no se echó a llorar después de la muerte de José Antonio. Recordemos que asesinaron a 4 jóvenes en un bolsiete. Eso enardeció un poco el espíritu de los sobrevivientes. Después fueron ellos los que sobrevivieron, algunos de ellos al exterior, regresaron en febrero con Faure Chomón al frente de una expedición por Nuevita, se internaron en el Escambray y crearon el frente del directorio revolucionario 13 de marzo. Lavandero, Eduardo García Lavandero, natural de San Cristóbal, que vivió durante mucho tiempo en Artemisa, asesinado en La Habana en julio del año 1958, fue de los que más hizo para que viniera esa expedición en la que él mismo vino y después salió del Escambray a la clandestinidad y encontró la muerte, y también de los que más hizo trayendo armamentos, acopiando armamentos para el 13 de marzo. Y no podemos olvidar, por supuesto, a los artemiseños que participaron: Ubaldo Díaz Fuentes de Huira de Merena, que fue asesinado como resultado de la acción; Ángel Hereros de Guanajay, que resultó ileso de la misma; y otros 4 mártires de Guanajay, que vivían en Guanajay, aunque no todos eran de allí: Pedro Julio Esperón, Evelio Prieto, Eduardo Panizo y Adolfo Delgado, que era de Los Palacios, pero que vivió también en Artemisa y en aquellos momentos como chofer de la Ruta 35 vivía en Guanajay. También hubo participación, y por eso lo dice el indio Naborí en su poema Artemisa, de que hay sangre de Artemisa brillando en la bandera, y habla de palacio. Bueno, porque sí hubo jóvenes artemiseños que participaron en la acción. Eduardo García Lavandero, repito, no participó en la acción, pero se considera un combatiente de la misma, al menos así lo consideramos algunos historiadores, porque fue de los que más hizo acopiando armas para la revolución. De las contradicciones o no me ocupo en la otra parte del programa. Otra aclaración necesaria, y la quiero hacer porque muchas veces parte de la culpa de que algunos historiadores achaquen contradicciones entre las principales organizaciones políticas que hicieron posible el triunfo de la revolución y la derrota de la tiranía viene por el hecho del frente guerrillero que se creó en el Escambray, paralelo al frente guerrillero que dirigió Faure Chomón del directorio revolucionario 13 de marzo. Me estoy refiriendo al segundo Frente Nacional del Escambray, donde estaba Eloy Gutiérrez Menoyo, que no podemos confundirlo con su hermano Carlos Gutiérrez Menoyo, que sí participó en el asalto a Palacio, pero que no era de esa fracción del segundo Frente Nacional del Escambray, que estaba haciendo de todo menos combatir. Fue aquella tropa que cuando el Che llegó desde la sierra con la campaña invasora, los recibió de manera áspera, tratando de impedir cualquier contacto con la tropa del Che, que venía además, digámoslo así, con un salvoconducto de Fidel como máximo jefe del movimiento revolucionario, para que se hiciera cargo de las fuerzas patrióticas y combativas de cualquier lugar del país donde estuviera, al igual que Camilo cuando llegara a Pilar del Río. En el directorio revolucionario estuvo Rolando Cubela, que tuvo cargos en la FEU, que después que fue comandante del ejército rebelde y que después intentó contra la vida del comandante jefe, estuvo en prisión, salió, se fue al exterior, a las filas de la contrarrevolución, pero ese fue un caso, lo que no quiere decir que el directorio revolucionario haya traicionado a la revolución. De hecho, cuando triunfa la revolución, a lo largo del proceso, en el año 60, Fidel con aquella claridad tremenda se da cuenta que las organizaciones políticas que más hicieron por la derrota de la tiranía, Movimiento, Partido Socialista Popular y Directorio, no tenían por qué coexistir por separado y que debían fundirse, y por eso en el año 60 se crean las organizaciones revolucionarias integradas y estuvo al frente de ellas un integrante también del Directorio Revolucionario. Después pasaron al Partido Unido de la Revolución Socialista de Cuba, cuando por sectarismo y divisiones hubo que disolver la SORI. Y después, en el año 62, en el año 65, el 3 de octubre, cuando se crea oficialmente el Partido Comunista de Cuba, el actual, también hay integrantes del Directorio Revolucionario que a lo largo de todos estos años han estado, por supuesto, al lado de la revolución, que algunos han desertado como de otras organizaciones. Pero no podemos achacar
que a partir del 13 de marzo hubo contradicciones entre el directorio revolucionario el 26 de julio y el Partido Socialista Popular por el hecho sencillo de que una gran parte de la militancia del Partido Socialista Popular no defendía la idea de la lucha armada. Nosotros tenemos en Artemisa, ya fallecido hace unos años, capitán del Ejército Rebelde, Gerardo Nogueras Martínez, que era integrante del Partido Socialista Popular, de lo más aguerrido en materia combativa que dio este pueblo, y fue combatiente con la tropa de Camilo cuando salió de aquí hasta Oriente y se encontró a la tropa de Camilo en Ciego y se incorporó a esa tropa y fue capitán del Ejército Rebelde. Y sí defendían la lucha insurreccional, pero había una fracción que no. Pero por eso no podemos decir que había contradicciones entre el Partido Socialista Popular y el Directorio Revolucionario 13 de marzo. Con eso termino, yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escucho aquí en Vericuetos.